Capítulo 10. Concentración en la midá. Errores. 1. Quien haya rezado la midá sin haberse concentrado, tiene que repetirla concentrándose. Pero si se concentró en la primera bendición, no precisa repetir la midá. Quien comete un error en una de las primeras 3 bendiciones, debe volver al comienzo de la midá. Pero quien se equivoca en una de las últimas 3 bendiciones, debe volver a la bendición de la bodá. Si cometió el error en una de las bendiciones intermedias, debe volver al comienzo de la bendición que cometió el error y continuar la midá en orden a partir de ahí. Asimismo, el oficiante que se equivoque al rezar en voz alta debe seguir este mismo procedimiento. 2. Si el oficiante se equivocó cuando estaba rezando en voz baja, la opinión del Rambam es que no debe repetir la midá en voz baja una segunda vez, para no molestar a la congregación, sino que alcanza con la repetición de la midá que reza en voz alta. Si se equivoca en ella, siempre debe repetir desde donde corresponda, al igual que lo que debe rezar en voz baja. Acerca del oficiante, Hasán. 3. Si el oficiante se confunde cuando está recitando la midá en voz alta, queda desconectado y permanece un tiempo sin saber dónde retomar que otro individuo tome su lugar. Pero si erró en la bendición contra los herejes, no se debe aguardar, sino que otro individuo debe tomar su lugar de inmediato, pues quizás esté afectado por la herejía. Debe actuarse de este modo si no llegó a empezar a recitar esta bendición. Pero si ya la comenzó, hay que aguardarlo, a que retome, pues si estaría afectado por la herejía, no hubiera comenzado dicha bendición. En un momento así, el reemplazante no se debe negar a tomar su lugar como denotación de humildad. 4. El reemplazante. ¿De dónde comienza? Del principio de la bendición, donde el oficiante se confundió. Si se trata de una de las bendiciones intermedias, pero si la equivocación se produjo en una de las últimas 3 bendiciones, el reemplazante debe empezar donde la bendición de la bodá, o sea, retzé. 5. Aquel que dice, no oficiaré la plegaria, porque mi ropa es colorida, no debe oficiar esa plegaria incluso con ropa blanca, pues se sospecha que es un hereje, pues es una costumbre de los sacerdotes idólatras no rezar con ropas coloridas. Pero en otras plegarias puede ser oficiante, pues es tan solo una sospecha. Si dijo, no oficiaré porque tengo zapatos en los pies, no debe oficiar aunque esté descalzo, pues es una costumbre de los herejes rezar sin calzado. Sobre el que duda si ya rezó o no. 6. Quien tenga dudas si rezó la midá o no, no debe repetirla, a menos que la considere una plegaria voluntaria, pues está permitido recitar una plegaria voluntaria en cualquier momento del día. Quien esté en medio de la plegaria y recuerde que ya la recitó, que la interrumpa, incluso en medio de una bendición. Pero si es arbit, no debe interrumpirla, porque desde el comienzo la estaba recitando sabiendo que no es una obligación. Quien reza la midá incorrecta. 7. Quien se equivoca y reza en Shabbat la midá de un día de semana, cumplió con su deber si es que hizo alguna mención al Shabbat en la midá. Y si se percata de ello en medio de la midá, debe finalizar la bendición que comenzó y empezar la midá de Shabbat. ¿De qué caso estamos hablando? ¿De arbit, shaharit o minjá? Pero si reza una midá de un día común en lugar de musaf, debe interrumpir incluso en medio de una bendición. Asimismo,
Si finalizó la mida de un día común creyendo que se trataba de Musaf, debe volver a rezar esta vez Musaf, sea Shabbat, una festividad o Rosh Hodesh, principio de mes. Errores adicionales. 8. Quien en invierno, que corresponde mencionar las lluvias, se equivoca y no dice Morida Geshem, quien hace descender la lluvia, ni Morida tal, quien hace descender el rocío, debe volver al comienzo de la midá. Pero si hizo mención del rocío, no precisa volver a recitarla, porque por lo menos alabó a Hashem por el rocío. Quien se equivoque y diga Morida Geshem en verano, que corresponde mencionar el rocío y no la lluvia, debe volver al comienzo de la midá, pues en general la lluvia en esa estación es dañina. Pero si omitió la mención del rocío, no precisa repetir la midá, pues dado que nunca deja de haber rocío, no hay necesidad de solicitarlo al punto de tener que repetir la midá por ello. 9. Quien haya olvidado recitar el pedido y otorga rocío y lluvia en Birkat Hashanim, novena bendición de la midá, y se percata de ello antes de llegar a la bendición de Shomea Tefilá, quien escucha las plegarias, ha de pedir por la lluvia en esa bendición. Pero si se percata luego de esa bendición, debe volver a recitar desde Birkat Hashanim. Si se percata luego de finalizar toda su amida, debe regresar al comienzo de la amida y volver a rezar. 10. Quien se equivoca y omitió y Alef Yavó, que suba y llegue, oración que se debe recitar en la amida en determinados días, y se percata de ello antes de finalizar su amida, que vuelva a recitar la bendición de la bodá, o sea, Retzé, la bendición número 17, y que lo menciona allí. Pero si se percata de la omisión al finalizar la plegaria, debe repetir la midá. Si está acostumbrado a decir súplicas luego de la midá y se percata que no recitó el Yalef Yavó cuando la finaliza, pero antes de dar los 3 pasos hacia atrás que dan la finalización de la midá, debe volver a decir desde la bendición de la bodá, es decir, Retzé. 11. ¿De qué caso estamos hablando que se repita la midá si omitió Yalef Yavó? En todas las plegarias de Hol Hamoed, días semifestivos, o en Shaharit y Minjá de Rosh Hodesh. Pero en Arbit de Rosh Hodesh, si no se hizo mención de Yalef Yavó, no se debe repetir la midá. 12. En toda circunstancia en la que un individuo debe volver a rezar, el oficiante también debe hacerlo si cometió la misma equivocación cuando estaba orando en voz alta, excepto en Shaharit de Rosh Hodesh. Si el oficiante olvidó hacer mención de Yalef Yavó y finaliza su plegaria, no debe volver a recitarla, por la molestia que aquello le produciría en la congregación. Además, aún tiene por delante la plegaria de Musaf, donde se hará mención de Rosh Hodesh. 13. En los 10 días que van desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, si un individuo se equivoca y finaliza la tercera bendición diciendo Ae Akadosh, el Dios Santo, en lugar de Amelech Akadosh, el Rey Santo, tal como corresponde a esos días, debe volver a recitar la midá desde el comienzo. Si se equivoca y finalizó la octava bendición con Melech Oev Tzedaká Umishpat, el rey que ama la caridad y la justicia, debe volver a recitar desde el comienzo la bendición y terminar con Amelech Amishpat, el rey del juicio, y seguir rezando en orden. Si se percata recién al finalizar la midá, debe repetir la midá desde el comienzo, sea un individuo o el oficiante de la congregación. 14. Si alguien se equivocó y omitió mencionar la Abdalá, Atajonenu, oración que se recita a la amida al finalizar Shabbat o festividades, en la bendición de Jonenu
Adat, quien brinda con gracia el conocimiento y se percata de ello. Antes de Yomea Tefilá debe hacer mención a la Abdala allí. Si se percata luego de dicha bendición, que finalice su plegaria sin necesidad de volver a recitar toda la midá. Asimismo, quien no haya mencionado al-Anisim por los milagros en Hanukkah y Purim, o Anenu, respóndenos en la plegaria de un día de ayuno, no precisa repetir la midá, sea un individuo o el oficiante de la congregación. Si lo recuerda antes de empezar a dar los 3 pasos hacia atrás que mencionan la finalización de la midá, debe decir: Anenu Avinu, respóndenos Padre nuestro, pues tú escuchas las plegarias, redímenos y sálvanos de todo momento de desgracia. Y luego finaliza la midá regularmente. Yu le razón imre pi, ojalá aceptes los dichos de mi boca. 15. Quien olvidó rezar minjá en la víspera de Shabbat debe rezar la midá de Arbit de Shabbat 2 veces. Lo mismo es válido si sucede con una festividad. Quien haya olvidado rezar minjá de Shabbat o de una festividad cuando finalicen estos días, debe rezar 2 veces la midá de Arbit del día de semana. La primera como Arbit y la segunda para recuperar la plegaria perdida. La Abdalá, atajo Nenu, oración que se recita en la Amidá al finalizar Shabbat o festividades, se recita en la primera Amidá y no en la segunda. Pero si menciona la Abdalá en las 2 o no lo hizo en ninguna de ellas, cumplió con su deber. No obstante, si no recitó Abdalá en la primera Amidá, pero sí en la segunda, debe volver a rezar por tercera vez, porque la plegaria que le cuenta como Arbit es la segunda, pues es lo que dijo íntegramente, con el texto correspondiente del Abdalá. Entonces debe volver a rezar por tercera vez para recuperar el minjá perdido. Con respecto a la primera midá, no le cuenta ni como Arbit, pues omitió el texto del Abdalá, ni como recuperación de minjá de Shabbat o día festivo, por haber anticipado al rezo de Arbit, y la ley indica que el rezo actual debe anticipar al que desee recuperar. Todo aquel que rece una plegaria 2 veces, incluso Shaharit o Musaf, no debe rezarlas consecutivamente, sin ninguna interrupción, sino que debe aguardar un poco entre una y la otra para que se recomponga su entendimiento y pueda concentrarse. Orando en congregación. 16. Quien reza en una congregación tiene prohibido anticiparse y rezar antes que ésta. Quien ingrese a una sinagoga y reza y ve que la congregación está orando en voz baja, si estima que puede comenzar y finalizar la midá antes de que el oficiante llegue a la kedushá, que lo haga. De lo contrario, que aguarde hasta que el oficiante comience la repetición de la midá en voz alta y rece junto a él en voz baja, palabra por palabra, hasta que el oficiante llegue a la kedushá. Entonces responde la kedushá junto con la congregación y luego continúa el resto de la plegaria por su cuenta. Si empezó a rezar antes que el oficiante, cuando éste llegue a la kedushá, no debe interrumpir ni responder a la kedushá junto con ellos. Asimismo, no debe responder amén, Yeh Shem Rabá Mebaraj, amén, que su nombre sea bendecido, si está en el medio de la midá, y obviamente lo mismo es válido con respecto al resto de las bendiciones. Es decir, que si está en el medio de la midá, no debe interrumpir para responder amén a ninguna bendición. O bien, alternativamente, alude a que cuando alguien recita cualquier bendición, por ejemplo, por una comida, no debe interrumpir para responder amén a otra bendición. Bueno, terminamos el capítulo de hoy. Espero hayan podido aprender. Y el estudio sin acción no es el camino de la Sayeret. Sabiduría que transforma. Gracias.